Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con nuestro curso bíblico de todos los días, Ñande Yarañe hoy, con Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, y el versículo 20 también en esta oportunidad. Nuestro estudio bíblico que nos ayuda sobre todo a conocer un poco este inicio de la vida cristiana, de la predicación cristiana. Lucas, en el tercer momento, como decimos nosotros, de su teología, porque el primero, él se refiere directamente al Antiguo Testamento, a Dios Padre en su acción de generador, es decir, el gran regalo de la creación y todo lo que significa la generación que da Dios Padre. Luego, la redención a través de Jesucristo. El segundo momento, como lo llama San Lucas, es la redención ante el pecado cometido por el hombre dentro de una historia de salvación. Jesús, que se encarna, redime al hombre y muestra el camino, trayendo ciertamente él en primer lugar este camino de salvación. Y luego, queridos amigos, tenemos este tercer momento. Se desarrolla a través de Hechos de los Apóstoles, y como dice el nombre, el accionar de el alter Christi, es decir, de cada uno de nosotros, los seguidores y lo que hemos aceptado la palabra de Dios a través de la mediación, es decir, a través de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, hoy en el capítulo 28, versículo 20, nos invita a reflexionar. Por este motivo he pedido verlos y decirles que por causa de la esperanza de Israel llevo encima esta cadena. Estamos, queridos amigos, en esta entrevista que hace Pablo a los judíos de Roma, o mejor dicho, un encuentro, un hablar con los judíos de Roma. Él, ya desde el versículo 17, el autor sagrado Lucas nos está indicando que apenas llega a Roma, después de muchas peripecias del capítulo 27, estuvimos viendo, Pablo, que es dirigido hacia Roma, ya va preso, tiene preso Sambucúgine y Chaguapueyalaoin, donde Julio es el comandante, ¿verdad?, el de la cohorte que lo lleva hasta Roma, con otros presos también peligrosos. Y en ese camino hacia Roma ellos naufragan, quedan en la isla de Malta. Desde ahí de nuevo se abastecen, tienen la gracia de haberse salvado todos. Decíamos 276 personas que iban allí. Una vez dice, en el versículo 37, en el barco éramos un total de 276 personas. Una vez saciados de comida, aligeraba el barco, arrojando el trigo al mar. Bueno, naufragan,
se encuentran en la isla de Malta. Allí también algunos milagros de parte de Pablo, que cura nada más y nada menos que al papá del proto, es decir, del intendente, del encargado de esa isla. Tienen una muy buena recepción. Los habitantes de ahí nos brindaron una asistencia extraordinaria, dice. Y luego Pablo, que le sanará al papá de Publio, que era el protos dentro de esta isla. Bueno, al final de cuentas, ellos pasados 3 meses, dice, nos embarcamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia los Dioscoros. Bueno, y así se dirigen a Roma, que es muy bien recibido también Pablo allí. Entonces, Pablo que va llegando hasta Roma. Y aquí lo interesante es, y es lo que estamos leyendo en este momento, nuestra perícopa que comienza con el versículo 17 de este capítulo 28, en que Pablo se entrevista con los judíos de Roma. Y allí él les cuenta cuál es la situación suya. Él les dice, yo, hermanos, sin haber hecho nada contra nuestro pueblo o contra las tradiciones de nuestros padres, fui encarcelado en Jerusalén y entregado en manos de los romanos, los cuales, después de interrogarme, querían soltarme por no haber encontrado en mí nada que mereciera la muerte. De cierta manera, Pablo, ya que hace ello, ahora lleva ello, la romano cuera, lleva la segunda nacer, sino que los romanos, respondiendo a una denuncia que hacen contra Pablo y siempre procurando la justicia, entonces están investigando. Han a Pablo a Roma. ¿Por qué? Porque él había apelado al César. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. En el templo enseñaba, presentaron ante él a una mujer. Por su pecado querían condenarla y puesto a prueba Jesús le preguntaba: en adulterio se ha hallado esta mujer y al lapidarla nos enseñó Moisés. Mas ¿qué dices tú, maestro? ¿De qué modo procede? Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras.
Oyendo aquellas palabras no hubo quien juzgara más a la mujer. Y sola junto a Jesús ella quedaba y con misericordia él preguntaba: aquellos que te acusaban, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado, estás en paz. Yo tampoco te condeno, vete y ya no peques más. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. No es de los hijos de Dios ir repartiendo pedradas. Tenemos el corazón, la mente y manos manchadas. Dios llama a la conversión sin importar lo que hagas. Al Dios de amor y perdón predicarás donde vayas. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. León XIV volverá de sus vacaciones de julio con una agenda cargada de eventos. Son las celebraciones que ha confirmado el Vaticano para el próximo mes de agosto y septiembre. El mes de agosto lo abrirá con una misa que a muchos les hará viajar al pasado. En el año 2000, Juan Pablo II celebraba en la Universidad de Tor Vergata el Jubileo de los Jóvenes. León XIV presidirá el mismo evento 25 años después. Será el 3 de agosto a las 9 de la mañana en la misma universidad. El 15 de agosto el Papa cambiará de escenario y volverá a Castel Gandolfo. Allí volverá a oficiar una misa a las 10 de la mañana en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva. Entrado el mes de septiembre llegará uno de los momentos más esperados, la canonización de Pier Giorgio Frassati y el joven Carlo Acutis. Será el 7 de septiembre en la Plaza de San Pedro. Justo una semana después, el 14 de septiembre, se vivirá una jornada particular. El Papa irá a San Pablo Extramuros y será para celebrar una misa en conmemoración de los nuevos mártires. Además, el 14 de septiembre es el cumpleaños de León XIV. Cumplirá 70 años, por lo que puede que ese día haya también alguna celebración en el Vaticano. Por último, y para cerrar estos 2 meses, el 28 de septiembre León XIV celebrará el jubileo de los catequistas en la Plaza de San Pedro a las 10 de la mañana. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, el versículo 20. Por este motivo he pedido verlos y decirles que por causa de la esperanza de Israel llevo encima esta cadena. Esto es lo que nos dice el versículo 20 de este capítulo. Miramos un poco nuestro contexto histórico donde nos encontramos. Pablo ha llegado hasta Roma, está prisionero, a pesar de las múltiples adversidades, naufragios, juicios injustos, rechazos, permanece siempre firme en su misión. Y esto es lo que él le va a contar, como ahora nos hemos ahí Paraguay por las dudas. Les dice directamente: yo, hermano, sin haber hecho nada contra nuestro pueblo o contra las tradiciones de nuestros padres, fui encadenado en Jerusalén y entregado en manos de los romanos. Queridos amigos, esto es lo que para nosotros sería el juicio injusto que le están haciendo, los rechazos. Pero a pesar de todo, Pablo no se rendiría, permanece firme en su fe, permanece segurísimo de lo que él predica y de lo que él está diciendo, lo que él vivió ciertamente. Ahora, en este versículo, el versículo 20, ocurre cuando convoca a los principales de los judíos de Roma para explicarles su situación. Pablo de esta manera se presenta no como un criminal, sino como un portador de esperanza. Aquí está lo esencial. El autor sagrado también, queridos hermanos, hoy se acaseñan de Pablo ave la página porque es un condenado a muerte, o porque es un criminal, o porque es un cualquier cosa. Lucas cuida mucho este detalle, entonces pone incluso en boca de Pablo: por este motivo, he pedido verles y decirles que por causa de la esperanza de Israel, es decir, yo aquí estoy predicando la esperanza de Israel, o un malaña de Mesías, o un mañana de Abuetepe, Ayema, Peñan de Yara Jesucristo, Yapoeque, yo soy el camino, la verdad y la vida, Upeapa y Seitejina, oye esa caña de Petapei Sharam, Yay Cuajanwa, Baisa Bayay Pecuyana, Peñan de Recobe, Baisa Bayay Pecuyana, Pemba Eponaiteñan de Yahuere Coajina, Oñen Bojasa Cueñande. Bueno, y desde aquí Pablo entonces se presenta no como un criminal, sino como un portador de esperanza. La esperanza de Israel, es decir, el cumplimiento mesiánico en Cristo. Acuérdanos en el Mesías, el Yeshua quiere decir Salvador. Y entonces aquí tenemos a este que es el ungido, el Kyrios, el Mesías que trae esta esperanza de Israel. Hagan a Pablo mañana, oye esa cua, upe rojano mabaecue lleva las promesas de Dios de enviar a su Mesías. Hoy coman la persona de Jesucristo. Por lo tanto, queridos hermanos, el término llevo esta cadena indica que aún en cautiverio Pablo proclama la libertad en Cristo. Aún en cautiverio. ¿Qué nos puede a nosotros encadenar? Diría Pablo, ¿verdad? Va el año de Yocota, ñande mojuru botita, va el año de mojuru botita, la libertad del Hijo de Dios, la libertad de lo más profundo que sale de nuestro corazón. Y eso es lo que Pablo está proponiendo, ¿verdad? Y entonces él dice el término, esto que llevo, esta cadena, es más bien la indicación de que aún en cautiverio Pablo proclama la libertad en Cristo. Llevo estas cadenas, pero aún a pesar de todo que yo estoy encarcelado y estoy encadenado, igual yo soy libre,
porque sé que Jesucristo, o que Dios mismo, encarnándose en Jesús de Nazaret, me ofrece la libertad, y la libertad de la conciencia y la libertad de mi propia vida, de mi propio ser. Volvemos enseguida con más de Yarañi e Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Desciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor, Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con enciende en mí el fuego sagrado de tu amor.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ser la Iglesia no es algo que los laicos hagan solo el domingo, ni algo que deba ocurrir entre las paredes de la Iglesia. Ser la Iglesia es lo que hacen los laicos en cualquier momento, lugar o circunstancia de su vida. Todo lugar donde estén es el lugar donde pueden vivir la llamada universal a la santidad. San Juan Pablo II. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036.
Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, el capítulo 28. Estamos en este versículo 20, hoy en nuestro estudio bíblico. El versículo 20 nos dice directamente: por este motivo he pedido verlos y decirles que por causa de la esperanza de Israel llevo encima esta cadena. El elemento principal, queridos amigos, que Pablo, estando prisionero y desde Cesarea, tras apelar al César, ahora está arrestado en un domicilio particular, donde él alquila, dice, pero se le permite recibir visitas aquí en este lugar. Y el mundo judío estaba con mucha tensión tras la destrucción del segundo templo en el año 70. Y por eso, queridos amigos, está la esperanza mesiánica, que era el tema central. Esto es lo que tenemos que poner bien claro. Acuérdate, la Mesías. Acuérdate, lleva hoy pisino y subecuera. Años 70, decíamos, con la destrucción del templo de Jerusalén, la invasión, ¿verdad?, de los romanos con mucha fuerza, después de Cristo, se entiende, ¿verdad? El cristianismo, que estaba también con mucha fuerza. Recordemos que Lucas, es decir, el Evangelio de Lucas y luego toda la teología, Hechos de los Apóstoles, más o menos entre el año 100 en adelante es que se escribe, ¿verdad? Y por lo tanto, ellos siguen esperando la venida mesiánica, porque esta era una señal también de todo lo que les había sucedido a ellos en el sentido de la destrucción del templo. Va en momento de la uta y peña de Mesías, de Pisenomio, Boasañan de Peipoya, Bañan de Pea, Coamba de Valletawi. Y por lo tanto, aquí el tema central es esa tensión después de la destrucción del templo de Jerusalén. Hay mucha tensión dentro del pueblo, están esperando y mirando por todas partes. Aracaí con la Mesías, Aracaí con la Yaye Salvamita con Romano Cuera, ¿verdad? Y entonces, Pablo es quien interpreta el cristianismo como ese cumplimiento de esta esperanza. Y por eso él dice, ¿verdad? Vine a verlo y decirles que por causa de la esperanza de Israel, por causa de la esperanza de Israel. Y así, él tiene que enfrentarse con las autoridades judías. Y eso es lo que quiere decir, queridos hermanos, el hecho de decirles que por causa de las esperanzas de Israel, llevo encima esta cadena. Llevo encima esta cadena. La cadena, el hecho que él esté prisionero, peaco dice, se añora y no ina, pero con una justa causa. Dahai que se haya pipareía, sino que se haya poina peñan de yara o yerase. Esta es la causa. Esta es la causa que todos buscamos, señan de Ave San Pablo. Y por eso yo estoy llevando estas cadenas. Porque la gente, o por lo menos los que están aquí, no entendieron. No tuvieron o no comprendieron o supieron leer las escrituras para ponerse en ese camino de la esperanza mesiánica. Porque ñande yara o cumplí mañana en 10. Ahora pómalo ya póana coanga ñande yesa qua, que todo lo que es encadenarse, estas cadenas las estoy llevando porque yo me he lanzado y me sigo lanzando
y voy a seguir predicando a Jesucristo. Anda entero de teave, no gustamos ahí acá. El entero de teave gusta acá. Así es que, queridos amigos, es muy interesante en este contexto también histórico. Mirando de un aspecto meramente humano, este aspecto, recordemos que pertenece al aspecto de la cultura greco-romana, así nos encontramos aquí. Y es un símbolo de deshonra, pero en la visión judía los profetas sufrían por el pueblo. Los profetas sufrían por el pueblo. Y como es una relectura siempre que nosotros hacemos el Antiguo Testamento, ñamañá, en su globalidad, de verdad, esta es la gran globalidad. Así entendemos, queridos amigos, que en la visión judía los profetas sufrían por el mismo pueblo y Pablo resignifica su encarcelamiento como signo de misión profética. Entonces encamina, le da sentido. Estoy encadenado, pero sin embargo, el llevar las cadenas tiene un sentido de redención también para mi pueblo y para mi gente. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? El Evangelio según Juan. Es uno de los registros más tempranos de la vida de Jesús, y al final del libro aprendemos que fue escrito por uno de los seguidores más cercanos de Jesús, llamado el discípulo al que Jesús amaba. Él aparece muchas veces en la narración misma, y hay algo de debate respecto a si es Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12, o un Juan diferente que vivió en Jerusalén y que después fue conocido en la iglesia como Juan el Anciano. Sea el Juan que sea, el libro incorpora su testimonio ocular y fue diseñado brillantemente con un propósito claro que se declara cerca del final del libro. Juan dice: pero esta historia se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan cree que el Jesús sobre quien lees en este libro está vivo, es real y puede cambiar tu vida para siempre. El diseño de este libro es realmente genial. Su primera mitad abre con un poema introductorio y una historia corta que es seguida por un gran bloque de historias acerca de Jesús, haciendo señales milagrosas que generan cada vez más controversia. Todo esto culmina en su señal más grande, la resurrección de Lázaro, la cual provoca la controversia más grande donde los líderes de Israel deciden matar a Jesús. Eso nos lleva a la segunda mitad del libro. Estos capítulos se enfocan en la última noche de Jesús y sus últimas palabras para sus discípulos, seguido de su arresto, juicio, muerte y resurrección. El libro concluye con un epílogo. En este video solo nos enfocaremos en la primera mitad. Así que el libro inicia con una introducción de 2 partes. La primera, un poema que comienza con «En el principio ya existía el verbo», que es una alusión obvia a Génesis 1, cuando Dios creó todo a través de su palabra. Ahora, las palabras de una persona son distintas de la persona en sí, pero también son la encarnación de la mente y la voluntad de esa persona. Así que Juan dice que el verbo estaba con Dios. Esto es distinto de, y sin embargo, que el verbo era Dios. Esto es divino. Y mientras meditamos en esta declaración, escuchamos más adelante en el poema que este verbo divino se hizo humano en Jesús.
Luego Juan conecta con las historias del Éxodo, diciendo que Jesús era el tabernáculo de Dios entre nosotros. La gloriosa presencia divina que estaba sobre el arca del pacto se hizo humana en Jesús, lo que lleva a su última declaración, que el único y verdadero, el Dios de Israel, consiste en Dios el Padre y el Hijo que se ha hecho humano para revelarnos al Padre. Mientras consideramos estas asombrosas declaraciones, empezamos a escuchar una historia acerca de cómo Juan el Bautista se encontró con Jesús por primera vez y luego guió a otras personas a encontrarse con él y a convertirse en sus discípulos. Y una por una, mientras las personas se encuentran con Jesús, dicen en voz alta quién piensan ellos que Él es. Y en este capítulo se le da 7 títulos a Jesús. Estos títulos nos preparan para el amor de Juan por el número 7 al diseñar el libro y también declaran algo, que este ser Jesús de Nazaret, completamente humano, es el Rey mesiánico. Él es el Maestro de Israel y Él es el Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo. Esta es una afirmación muy grande acerca de una persona y ahora Juan va a respaldarla a través de las historias en los capítulos del 2 al 12. Todas tienen el mismo patrón básico. Jesús hace una señal o alguna declaración acerca de sí mismo y eso resulta en malentendidos y controversias. Y así, al final de cada historia, las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que Jesús es. La primera sección muestra a Jesús enfrentándose a 4 instituciones clásicas judías. Y en cada caso, Jesús muestra que Él es la realidad a la que esas instituciones señalaban. Jesús está en una boda y el vino se termina. Y Jesús convierte unas grandes vasijas de agua, como 120 galones en total, en el mejor de los vinos. Y el mayordomo le dice al novio, guardaste el mejor vino para el final. Lo que es, por supuesto, cierto. Pero Juan también le llama a esto la primera señal milagrosa de Jesús. En otras palabras, es un símbolo que revela algo acerca de Jesús. Justo como dijo Isaías, que el reino mesiánico sería como una gran fiesta con gran cantidad de buen vino. Esta primera señal milagrosa revela la generosidad del reino de Jesús. Después, Jesús se dirige al templo de Jerusalén, el lugar donde el cielo y la tierra se supone que deben unirse y donde Dios se encontraría con su pueblo. Y Jesús ejerce su autoridad sobre él, expulsando a todos los cambistas, deteniendo las ofrendas de sacrificio, y cuando los líderes del templo lo amenazan, él dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está declarando que su muerte sacrificial venidera es el lugar donde el cielo y la tierra verdaderamente se unirán. Su cuerpo, que será asesinado, es la realidad hacia la que el edificio del templo apunta. Luego Jesús tiene esta conversación durante toda la noche con un rabí llamado Nicodemo, que piensa que Jesús es igual que él, otro rabí y maestro para Israel. Pero Jesús dice que Israel necesita mucho más que simplemente otro maestro con nueva información. Israel necesita un nuevo corazón y una nueva vida. O en sus propias palabras, nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Jesús cree que los humanos están atrapados en una red de egoísmo y de pecado que lleva a la muerte. Pero Él también sabe que Dios ama a este mundo, así que Él está aquí para ofrecer al pueblo un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vivir. Desde aquí, Jesús viaja al norte y termina en un pozo sagrado, conversando con una mujer samaritana. O sea que no es judía. Ellos empiezan a hablar acerca del agua del pozo, la cual Jesús cambia en una metáfora acerca de sí mismo. Él dice que Él está aquí para traer agua viva que puede transformarse en una fuente de vida eterna. Ahora, en Juan, este término se refiere a una nueva calidad de vida, una que está llena del amor eterno de Dios, y es una vida que puede empezar en el ahora y continuar hacia el futuro. Después de esto, Juan ha diseñado otra colección de historias que tuvieron lugar durante 4 de los días sagrados judíos, o fiestas. Y de nuevo, Jesús utiliza las imágenes relacionadas con las fiestas para hacer declaraciones acerca de sí mismo. Primero, Jesús sana a un hombre paralítico en el día de reposo, lo que desata una controversia con los líderes judíos sobre trabajar en el día de reposo. Y Jesús dice que es su Padre quien está trabajando en el día de reposo, así que Él también. Y ellos entienden lo que Jesús está diciendo. Él estaba llamando a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios, así que quieren matarlo. La siguiente historia tiene lugar durante la Pascua, la fiesta que volvía a contar la historia del Éxodo con la cena simbólica del Cordero, el pan y el vino. Y Jesús, milagrosamente, provee comida para una multitud de miles de personas, lo cual resulta en que la gente le pida más pan.
Y luego Jesús declara que Él es el verdadero pan y que si ellos comen de Él, descubrirán la vida eterna. Y esto ofende a muchas personas que dejan de seguirlo. Después de esto, hay un bloque de historias ambientadas en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, la cual volvía a contar la historia del camino de Israel por el desierto mientras Dios los guiaba con la columna de nube y fuego y les daba agua en el desierto. Y Jesús se levanta en los atrios del templo y exclama: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Y luego Él dice: «Yo soy la luz del mundo». Está diciendo que Él es la presencia iluminadora de Dios y el regalo de vida de Dios para su pueblo. Y algunos le creen y le siguen, pero otros se ofenden. Y otros aún tratan de matarlo por estas afirmaciones exaltadas. La fiesta final es durante Hanukkah, que significa rededicación. Se trata de cómo Judas Macabeo limpió el templo de los ídolos y lo separó como santo una vez más. Y Jesús se dirige al área del templo y dice que Él es aquel que Dios ha apartado como el santo y que Él es el verdadero templo donde la presencia de Dios mora. Y también dice: «El Padre y yo somos uno». Esto enfurece tanto a los líderes de Israel que empiezan a trabajar en un plan para matar a Jesús. Así que Él se aparta de la ciudad. Todos estos conflictos culminan en una última señal milagrosa. Jesús se entera de que su querido amigo Lázaro está enfermo, pero su familia vive cerca de Jerusalén, que ahora es una trampa mortal para Jesús. Jesús pudo haberse quedado lejos y hubiera salvado su propia vida, pero Él ama a Lázaro. Por lo que una vez que se entera de que Lázaro murió, Él va a resucitarlo de los muertos y le llama a que salga de la tumba, sabiendo que esto le costará su propia vida. Y por supuesto, las noticias de esta maravillosa señal se esparcen rápidamente. Y justo como Jesús sabía que sucedería, los líderes de Jerusalén escuchan lo que pasó y empiezan a conspirar para asesinarlo. Así que Él entra en Jerusalén como el rey de Israel, quien es rechazado por sus líderes. Entonces, la primera mitad de Juan termina con esta historia acerca de Jesús entregando su vida como un acto de amor por su amigo. Y esto, por supuesto, también es una señal que apunta hacia la cruz, la cual exploraremos con más detalle en el siguiente video. Pero por ahora, esta es la primera mitad del Evangelio de Juan. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Desde Ñande Yara Ñe, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñande Yara Ñe, comunicando la fe, uniendo corazones. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 28, especialmente el versículo 20, que nos dice: por este motivo, he pedido verlos y decirles que por causa de la esperanza de Israel, llevo encima estas cadenas. La esperanza, esperar, ojanojina, obo de tema. Por ella yesa pe imaginaro llama esa papeña de yara upo de te imagina la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En este caso es la parusía, la segunda venida que ellos ya están esperando, porque pe primera venida o azapama lleva de yara o mano bebe curusure, pero después viene la promesa, y esta es la promesa del Padre. Una vez que se ha cumplido, como dice Pablo, se ha cumplido esa esperanza y esa promesa que Dios enviaría a su propio hijo. Aupea él añe pues no lleva como zarambillo y cual cae entre los etea, las apisacueran, pero no siempre es fácil. Y por eso es que él cuenta y dice: llegó a imagina coabe lleva, por causa de la esperanza de Israel, llevo encima estas cadenas. Llevo encima estas cadenas. Queridos amigos, solamente podemos llevar cadenas, pesos, dificultades, dolores en la medida en que nosotros miramos y sabemos que estamos haciendo un camino hacia Dios. Un camino, en todo caso aquí, como dice, yo estoy haciendo esto, llevando encima la carta de los demás. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ellos después hagan también lo mismo. No solamente conmigo, ¿verdad? Sino que toda enseñanza tiene que ser para que nosotros después sepamos reproducir dentro de nuestra sociedad y de nuestra familia. Queridos amigos, esto es esencial, ¿verdad? Y más aún este término cuando está diciendo la esperanza de Israel. Elis, tú Israel. El pis, tú Israel. El pis, tú Israel. Evocaba no solo una experiencia religiosa, sino una identidad cultural y nacional. Queridos amigos, esto también es importante porque el rey y Mesías, oye, llévala el pueblo cueran, da eco del trono o me indicaciones ahí, bueno, ya porque amor. Incluso en nuestra reflexión siempre nosotros decimos: está sentado a la derecha de Dios Padre, y podemos pensar el trono de Dios, sentado a Jesús ahí. Sin embargo, el trono de Jesús en una teología bien reflexionada, ¿dónde se encuentra? El trono de Jesús se encuentra en la cruz, porque upea y seina lleva curusuru piveña de la ñanguajeta a donde es nuestro objetivo. Curusuru pive porque la cruz significa la renuncia, la lucha contra nosotros mismos, contra nosotros mismos, porque ese es el peor enemigo, ya es ñande oigo la ñande enemigo. Porque si no somos capaces de ser artífices de nuestra vida y nuestra existencia, entonces, queridos hermanos, y por eso es que aquí nos está mostrando directamente este término, esperanza de Israel, el pis, tú Israel, evocaba no solo una expectativa religiosa, sino una identidad cultural e nacional. Una identidad cultural e nacional. Veáis y seina, queridos amigos, que la fuerza del Evangelio va impregnando toda la vida social y toda la vida del pensamiento de la humanidad. Pero peanañan de yegua peaña calculañas enduña maña y cuamba y veñan de yara las de para tomar nuestra hoja de ruta. No nos olvidemos, queridos hermanos, que Dios siempre nos llama a la felicidad. Aengo hipotá lleva ñandela ñande kne ñande arore yao aye anila ñande guapukuje ñande anila ñande argelu pebeina. ¿Por qué, queridos amigos? Porque la fuerza de Dios, el Espíritu del Señor, es el que nos acompaña. El Espíritu del Señor es aquel Espíritu que nos hace entender y comprender. Y por eso Él está diciendo, por causa de la esperanza de Israel, es la fuerza del Espíritu, ¿verdad?, que le hace entender por causa de Israel. Jamba, eres la por causa de Israel, queridos amigos. Y justamente porque
el pueblo elegido nace desde ahí, ¿verdad? El pueblo elegido nace desde la fuerza de una resurrección del Señor y se va encaminando poco a poco en nuestra historia, en nuestra sociedad, en nuestra propia vida. Y así es entonces que dice luego, ¿verdad? Pero queremos oír de ti lo que piensas que en todas partes se contradice. En todas partes se la contradice. Hay esa buena noticia. Peñan de Yara lleva, oye, ñande, peala vendera perape, ya poquen a pea. Pero sin embargo, muchas veces nosotros nos contradecimos. Y una palabra clave es la palabra el pis, ¿verdad? Que significa esa esperanza justamente. No se trata de un deseo superficial, queridos amigos, sino de una certeza anclada en las promesas divinas. La ñande yara inojina upea oikota katotea lleva. A operar el añajaroina, a operar el yahuatañaina. Señor, ¿cuándo se cumplirá esto? Señor, ¿cuándo viviremos esto? ¿Verdad? Esta es una esperanza ya de Israel que encontramos en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? A través de ti, a través de ti. Y de ti nacerá el monarca. Génesis capítulo 17, versículo 6. Saldrán reyes, pero eso quiere decir, Peuta Ina lleva a Tendotai Sharamo. Hoy pues cuita la ñandera peo shakata ñandea como Peuta ñandema ese valle yapona. Y esto, queridos amigos, es muy importante. Y una segunda palabrita clave es la cuestión de la cadena. Eso se dice halisis. Hambaela halisis, cadena. Es decir, la prisión para Pablo. Y esto se usaba en un contexto judicial y en un contexto también militar. Pero Pablo aquí va a transformar, llevo estas cadenas, dice, como un instrumento de evangelización. Yo estoy atado verdaderamente a esta promesa de Dios, a operar ya cumpliseca tote, a operar el asego y la apunea ya poena. Estoy atado, pero estoy atado a quién, queridos hermanos, a la cruz de Jesucristo. Estoy atado a la propuesta del evangelio. Ay de mí, opeará Pablo, si yo no evangelizar. Operar entonces sea bueno guatana. Y esto nos hace entender que cada uno de nosotros somos embajadores entonces de la misma cadena, es decir, la misma cadena de Jesucristo. Esto lo vamos a encontrar en Efesios también, capítulo 6, versículo 20. Muy bien, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.